Hola, buenas tardes. Un encuentro más. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Pau, se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Uy, qué bueno, de República Dominicana, de Uruguay, de Ushuaia, qué lindo. Espero que estén tomando su matecito, su café. Nos van a acompañar esta tarde. Gracias a Lauti y a Meli una vez más por un webinar juntos. Y hoy vamos a tener un invitado especial, el instrumentador Germán Acevedo Osorio, que nos está desde Colombia. Es instrumentador, especialista en epidemiología, magíster en salud pública y doctorando en innovación educativa y cultura digital. Además es investigador asociado reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y es docente universitario en área andina Pereira y coordinador de investigaciones del Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica. Y hoy nos va a hablar del enemigo silencioso, las infecciones del sitio quirúrgico y seguridad del paciente. ¿Estás por ahí, Germán? Claro que sí, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, ahí creciendo ya en números, todos se están conectando ya. Bueno, ¿Qué cuando tal? quieras, puedes ir compartiendo pantalla, te vamos Claro que sí. contando de dónde están, de Salta, de Santiago del Estero, de Moreno, de Neuquén, Córdoba. Es muy federal esto. Y además internacional, disculpa. Sí, 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 pero muy bien. Antes que comience Germán, quería hacer una aclaración que siempre nos preguntan. Los certificados de la participación de este evento van a estar emitiéndose más o menos durante 30 días posteriores al evento. Recuerden que este webinar queda grabado y que va a estar subido a la plataforma de Propato Salud en YouTube y que si suben alguna historia sobre este webinar nos ayuda mucho a difundir nuestra página de Instagram. Como muchos saben, nuestra página creció un montón y la idea de esto es que siga creciendo. Así que Germán, te escuchamos. Bueno, entonces ahorita sí, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar con todos ustedes acá. Realmente feliz de primero que estar hablando entre instrumentadores, profesionales de la salud, muy cercano a ustedes en Argentina, por la invitación que me hace Pau, quien conozco hace mucho tiempo alrededor de todos estos procesos y que hemos podido ver este crecimiento que tiene la instrumentación y un rol muy importante en nosotros, que es la prevención de la infección quirúrgica. El instrumentador quirúrgico a veces lo limitamos, a veces hasta su mismo nombre, nos lleva directamente al instrumental, pero realmente tiene un foco importante y es que es la prevención y la seguridad del paciente. Y yo quiero que hoy lo veamos desde otra perspectiva. No solamente que lo veamos como un espacio de técnica, ¿cierto? De precisión, ya vuelvo a compartir, perdón acá. No solamente como un espacio de técnica, de precisión, sino que sea sencillamente de conocimiento quirúrgico. Que donde vean, todos podamos ver, perdón, que se me está dejando acá, no sé, aquí, un segundito, sino que lo podamos ver exactamente como un punto de decisión muy claro para todos, donde obviamente tengamos en cuenta que podemos poner en riesgo la vida de un paciente. Eso es bien interesante. Y la infección del sitio quirúrgico. Y yo quiero que me escuchen muy bien porque es una premisa que es del final, pero que estoy dando desde ya. No se manifiesta en este caso o solamente cuando aparece el pus. Ahí, pensamos que ahí es donde se manifiesta, donde aparece la infección endoquirúrgico. No, se rompe exactamente cuando infringimos las normas de bioseguridad de técnicas asépticas que conocemos previamente, pero que muchas veces dejamos pasar. Y que sencillamente tenemos que ver que eso no pasa cuando hay secreción, fiebre, dolor, dehiscencia. Eso empieza antes. Entonces, por eso lo ha llamado como el enemigo silencioso, porque una ISQ, una infección del sitio quirúrgico, no siempre se ve en el momento, pero aparece para que revele las fallas que nosotros estamos obteniendo, estamos haciendo en un quirófano. Eso es importante, en la preparación del paciente. Pensemos en eso, ¿en qué punto estoy yo? ¿En la preparación del paciente? ¿En la técnica quirúrgica? Otro punto muy importante, el ambiente en el que estoy en un quirófano, el instrumental, la antisepsia, la profilaxis antibiótica o en algo muy importante que cada vez tenemos que avanzar más y es la vigilancia epidemiológica. ¿Qué pasa
cuando ese paciente sale de nuestra sala. Muchas veces nosotros como instrumentadores, el paciente sale de la sala y no volvemos a saber de él. Eso es un punto muy importante e interesante que tenemos que tener en cuenta porque ahí viene nuestra vigilancia y es lo que yo quiero que tengamos en cuenta. Y acá les quiero dar datos para que vean la magnitud del problema, no porque no lo veamos, porque ese es un enemigo oculto y que nos pasa a nosotros como instrumentadores. Piensen que la prevalencia mundial ocurre entre el 0,5 al 3% de los pacientes sometidos a cirugía. Es decir, que de cada 100 pacientes se nos pueden estar infectando 3. Eso es un número alto para una infección de sitio quirúrgico y sobre todo cuando una estancia hospitalaria pasa y se aumenta entre 7 hasta 11 días un paciente que se le infectó una herida. Piensen en eso. ¿Cuánto vale una estancia hospitalaria? Y si se me va a una unidad de cuidados intensivos, ¿cuánto me cuesta ese paciente? Entonces, los únicos que han estudiado eso en términos de costos muy a profundidad han sido en Estados Unidos y han revelado que realmente se ha estimado aproximadamente el costo anual de las infecciones entre 3,5 y 10 billones de dólares. Eso valen las infecciones de sitio quirúrgico. Y pensemos que en Estados Unidos tienen protocolos rigurosos y aún así, miren la prevalencia que sube hasta el 3%. Y en países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, esa prevalencia puede subir casi hasta un 15%. De 100 pacientes se nos infectan 15. Y estamos hablando desde infecciones muy leves, superficiales, hasta infecciones de órganos bien profundas. Pero entonces el mensaje más importante está en esto y es detrás que de cada número hay un paciente que salió de cirugía, que está esperando recuperarse y que está enfrentando una complicación que lo más importante es que fue potencialmente prevenible por nosotros, por todo el equipo quirúrgico fue prevenible. Y aquí viene lo importante. Y algo importante, y es que una herida, una infección de la herida quirúrgica se puede presentar hasta 40 días después de que el paciente sale de una institución. Y ahí viene lo que les decía al inicio, ¿dónde está la vigilancia epidemiológica de nuestro hospital, de nuestra clínica, para saber exactamente qué pasa con ese paciente? Para reportar el evento adverso, pero tenemos una cultura del no reporte. Y eso tiene que ser importante entre todo el proceso que manejamos de trazabilidad, no solamente en la central de esterilización, sino también de los eventos adversos que suceden. Y cuando me refiero a eventos adversos, se refiere a que es netamente prevenible. Eso es importante y yo quiero que lo veamos desde ese punto. Pero aquí yo le quiero decir unas ideas más poderosas que nos muestra la literatura y es que sencillamente esa prevención nos lleva a que el CDC, como un órgano internacional que nos da referentes muy importante, ha estimado que cerca de la mitad de las infecciones del sitio quirúrgico pueden prevenirse con estrategias basadas en la evidencia y hasta muchas de ellas a muy bajo costo. Y exactamente puede decir que está un 60% si aplicamos las guías correctamente. Por eso esos espacios que estamos teniendo acá, esto que están haciendo ustedes es tan valioso porque venir acá yo los quiero actualizar frente a qué dicen las guías, cómo yo eso lo puedo adaptar a mi institución. Y eso no solamente se previene con una buena intención, ni con medidas aisladas, se previene cuando realmente el sistema funciona. Eso es exactamente cuando el antibiótico se administra a tiempo, cuando la piel se prepara correctamente, cuando el paciente llega optimizado al quirófano. Y cuando hablamos de optimizado es que todos cumplan su función y se adapten a las guías hospitalarias, pero muchas veces no hay adherencia a esas guías. Entonces ahí viene bien importante, cuando el instrumental está bien reprocesado, cuando un quirófano, el ambiente está controlado y cuando el equipo quirúrgico realmente cumple las barreras, pero muchas veces queremos pasar todo por alto, las uñas, el cabello, todo, pero la evidencia es la que habla realmente hacia ese punto. Y exactamente en esta imagen que ustedes están viendo, resume una idea central, y es que sencillamente la infección del sitio quirúrgico rara vez es culpa de una sola cosa, nunca es culpa de una sola cosa. No es solamente la herida, no es solamente la bacteria, no es solamente el antibiótico. La infección aparece cuando múltiples barreras fallan al mismo tiempo. Piensen esto, un paciente diabético mal controlado, una cirugía prolongada, una profilaxis tardía, hipotermia intraoperatoria, exceso de tránsito en la sala, entran, sale. Les voy a adelantar un dato que tengo más adelante. Estudios que han hecho así lo hicieron en más de 850 hospitales alrededor del mundo, encontraron que una puerta de un quirófano se abre y se cierra aproximadamente 16 veces. 16 veces se abre. Perdón que se me... 16 veces se abre
y se cierra dentro de una cirugía. O muchas veces ni se cierra. Perdón, no sé si alguien está de pronto cerrando acá, dame un segundito. Ahí ya. Entonces, o muchas veces ni se cierra. Entonces, y eso, ahorita lo vamos a hablar, los flujos de aire repercuten directamente eso. Entonces, cuando todas esas fallas se alinean, es donde aparece la infección. Por eso debemos dejar de pensar la infección del sitio quirúrgico como un evento aislado y empezar a verla como un indicador de desempeño para el sistema quirúrgico. Aquí para avanzar rápidamente, yo quiero que pensemos realmente qué es una infección del sitio quirúrgico. Es cuando una infección que ocurre después de una intervención y que compromete la incisión, los tejidos profundos o los órganos y el espacio. Eso es bien importante para que entendamos que fueron manipulados durante el procedimiento quirúrgico. Y esto es importante porque no todas las infecciones tienen la misma gravedad y por eso muchas veces no las vemos porque la trató el médico general, la trató el cirujano tratante, pero de alguna manera se limita solamente a la piel o al tejido subcutáneo, que no tiene el mismo impacto cuando una infección baja a la profundidad de la fascia y al músculo, o a un órgano de espacio, que es cuando se nos complica todo, cuando aparece la peritonitis posoperatoria, o una mediastinitis, o una infección periprotésica. Es ahí el problema, la complicación. Entonces, la definición epidemiológica no solamente es académica, sino que nos permite que podamos vigilar, clasificar, comparar las tasas, cómo nos ha ido el año pasado. Si yo ahorita como instrumentador, como jefe de quirófanos, como jefe del hospital, llego y hago una nueva intervención, debo plantear indicadores para poder comparar si las nuevas medidas que tengo, el nuevo producto que conseguí, realmente tiene un impacto bien importante. Y eso me llevará a investigar brotes y a poder tomar decisiones de prevención para estos pacientes. Y me quiero concentrar en esta siguiente diapositiva porque con lo que les decía, no es igual y están esas tres. Yo puedo tener sencillamente la primera, es una infección de sitio quirúrgico incisional que involucra la piel y el tejido subcutáneo. La segunda, sencillamente estamos hablando una infección profunda incisional que ya compromete la fascia y el músculo. Y tenemos la tercera, que es la más complicada de tratar, porque sencillamente requiere antibióticos prolongados, de drenajes, de reintervención quirúrgica, de readmisión hospitalaria y de seguimiento especializado. Estas son las de órganos espacios y para el antibiótico es más difícil llegar hasta estos puntos, porque claro, en los otros tenemos toda la vascularización que le permite al antibiótico llegar, acá no tanto. Entonces, hay un tema bien importante porque a mayor profundidad, mayor es la complejidad clínica de la infección. Miren esta imagen porque esto más adelante va a ser bien interesante para algo que les voy a mencionar. Y es el tejido subcutáneo y se los voy a adelantar tal vez un poco, que es la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo. Y eso yo tengo que identificarlo para ese paciente que llega a mi quirófano, para ese paciente porque así mismo, piensen en este, me voy a volver aquí un momentico, en este cuando hablamos de la falla del sistema, ese paciente que les dije que era diabético, era obeso, una cirugía prolongada, una profilaxis antibiótica, hipotermia intraoperatoria, exceso de tránsito en la sala, instrumental expuesto por demasiado tiempo, mala técnica de sutura al final, una vigilancia posoperatoria muy débil. Si me llega un paciente de esos con todas esas comorbilidades, ¿qué tengo que hacer? Pues aumentar como parte del equipo quirúrgico, tengo que aumentar todas las barreras que ayuden a blindar esos aspectos, que al menos yo como profesional sepa que estoy haciendo todo para disminuir esa probabilidad del riesgo. Es ahí. Y es donde tenemos que empezar a entender esa fisiopatología y en epidemiología se habla de esto que se llama la tríada epidemiológica. ¿Cómo se produce una infección? La evidencia muestra que entre el 70, escúcheme muy bien, esta parte que es bien importante. Uno, todas las infecciones del sitio quirúrgico muchas veces se las atribuye a temas del aire, de la desinfección, todo, pero quiero que les dé un dato que fue bien importante y que logré encontrar en una revisión sistemática, que entre el 70 y el 95% de los microorganismos involucrados en la infección del sitio quirúrgico, ¿saben de dónde proviene? De la propia flora endógena del paciente, del mismo paciente. Entonces tenemos un 30% que tenemos que atacar. Es decir, la piel, las mucosas, el tracto gastrointestinal, el tracto genital, el sitio anatómico son fuentes de contaminación. Pero la flora no actúa sola. Cuando ya entra los otros ambientes, lo que yo le decía, no actúa sola, sino que ya entra el ambiente quirúrgico, el área, las superficies, el instrumental, las manos, los guantes, la técnica, la duración de la cirugía, ahí empieza a aumentar el riesgo.
La infección aparece cuando la carga microbiana supera esa capacidad de defender la defensa del huésped y el sistema, cuando el cuerpo ya no es capaz de defender, ya no es. Y miren esta pregunta tan interesante. ¿Cuántas bacterias se necesitan para infectar a un paciente? Miren esto, y es una balanza, es una pregunta clásica. ¿Cuántas bacterias se necesitan? ¿Una, 10, 20, 200, 100 unidades formales de colonia? Y la respuesta es depende del contexto. Porque en condiciones normales, un paciente asa 1, es decir, sin riesgo, el huésped puede tolerar cierta carga bacteriana, el cuerpo mismo ataca. Pero cuando hay cuerpos extraños, suturas, ya hay un cuerpo extraño que utilizamos en casi todos los procedimientos, implantes, tejido desvitalizado, cuando vamos a hacer desbridamientos, hematomas, espacios muertos que se dejan muchas veces, la dosis infectante necesariamente disminuye. Ahí está bien importante. Y miren acá, les voy a decir un ejemplo. ¿Qué pasa cuando en ortopedia una artroplastia de cadera? Cuando yo ya pongo una artroplastia de cadera, donde tengo acero, donde puedo tener titanio o puedo tener plástico, resulta que una bacteria se puede pegar de ese dispositivo y esa bacteria suelta un líquido que se le llama aceitoso, a que se le llama biofilm. Un biofilm que realmente cambia completamente la ecuación. La cambia por completo. Cambia completamente porque sencillamente ahí convierte el riesgo realmente en algo relevante, porque las bacterias se adhieren al material, forman las biopelículas, que es donde en esterilización sufrimos, porque cuántos desinfectantes no son capaces de eliminar los biofilms, cuántos procesos de esterilización mal hechos, porque tenemos estructuras tubulares, conductos, donde no tenemos indicadores internos para medir la penetración del agente químico y no sabemos si adentro hay biofilms generados por esas bacterias. Entonces, y esos biofilms es ese enemigo oculto que nosotros tenemos que empezar a evitar. Miren cómo empezamos a ahondar un poco, pero tenemos, antes de empezar como a lo importante, que es los datos de qué tenemos que hacer, es que ustedes logren entender realmente cómo llegamos a una infección. Cuando se rompe el equilibrio, no se necesitan 1000 bacterias, pero cuando tengo una prótesis, llega una bacteria, genera un biofilms, ahí aumenta el riesgo de mínimo a mayor realmente en un paciente. Y acá pensemos lo siguiente, ¿cuáles son realmente esos microorganismos que tenemos? Y no todos son iguales. En cirugías de piel, tejidos blandos de ortopedia, encontramos un enemigo oculto que, mejor dicho, está en todos y seguramente ustedes que nos están viendo tienen en sus narices, tienen en su cabello, que es el Staphylococcus aureus. Ese Staphylococcus aureus, que ya resistente a la meticilina, a pesar de todo, sale resistente a la meticilina también, estafilococo coagulasa negativa, son de los más relevantes. Y en presencia de implantes, obviamente, la capacidad que tienen los estafilococos de adherirse y de formar biofilm en las prótesis es gigante. Y la encontramos en los fómites que tenemos en quirófano, celulares, tablets, elementos que traemos del exterior hacia el quirófano, pueden traer estos filococos. En cirugías gastrointestinales, como las colorectales, aparecen las enterobacterias, la E. coli, los enterococos, las floras intestinales mixtas, que están donde estando en su intestino, no hay problema. Ahí. Y en gineco encontramos unas floras un poco más mixtas, las enterobacterias, anaerobios, enterococos, que dependen del procedimiento que están. Por eso, la profilaxis, compañeros, no puede ser genérica. Debe responder al sitio anatómico, al tipo de cirugía, a la flora esperada, al perfil de la institución, porque es que resulta, yo he tenido reportes como epidemiólogo, les voy a contar un poco acá, algunas instituciones hemos tenido comités críticos donde me han dicho, hay un hongo en la institución y hay que investigar qué hongo es. Y ese hongo es necesariamente de esa institución. Y hay que mirar, y es que sencillamente cuando vamos a revisar, ese hongo está en algunos dispositivos, algunos microorganismos que han generado biofilms y que no se ha logrado identificar porque ya generaron resistencia al desinfectante de nuestra institución. Y quiero que piensen eso. ¿Cuántas veces hemos tenido tal vez un foco de contaminación y tenemos un desinfectante, el cual ya nuestros microorganismos ya son resistentes? Se adaptan a nuestra institución. Entonces era bien importante eso. Entonces, una de las ideas más importantes es que el riesgo tiene que arrancar antes de la incisión. No podemos planear cuando el paciente ya salió de la sala.
El paciente llega con condiciones que aumentan el riesgo. ¿Cuáles? Diabetes, obesidad, malnutrición, tabaquismo, inmunosupresión, infecciones remotas que ya tienen, colonización por estafilococos aureus. El estafilococos era un microorganismo que era netamente profesionales de la salud, pero resulta que ya las personas del cotidiano ya la tienen. Por eso la prevención no comienza cuando hacemos antisepsia de la piel, comienza en la consulta preoperatoria del paciente, en la valoración anestésica, en la optimización metabólica, miren acá, y en factores que pueden ser modificables y en la preparación real del paciente. ¿Qué información? No es solamente, es decir, que aquí no solamente les tenemos que decir al paciente que vengan ayunas, y a veces decimos que la preparación es que el paciente venga en ayunas y ya. Pero miren, piensen en esto. Hay factores que no podemos modificar, pero que podemos controlar. La edad, antecedentes, pacientes que han tenido radioterapias previas, pero modificables, ¿cuáles sí podemos controlar? ¿La glucemia la podemos controlar? Claro, podemos controlarla. El tabaquismo, de una vez me adelanto a esto. Los pacientes deberían, al menos de 4 a 6 semanas antes de un procedimiento quirúrgico, dejar de fumar, porque la nicotina produce, en este caso, produce constricción de los vasos sanguíneos, evitando de que el flujo sanguíneo, los leucocitos, los glóbulos blancos lleguen al tejido y ayuden a eliminar microorganismos. Eso es un punto importante. Entonces, miren que ya empezamos a entrar en unos temas que uno dice, pucha, ya tenemos unos ítems de control como el tabaquismo, el peso, que ya vamos a hablar de él, que les dije ahorita, la nutrición. ¿Nuestro paciente tiene algún grado de desnutrición? ¿Tiene alguna infección remota en el cuerpo que deba controlar antes de el baño preoperatorio, que ya vamos a hablar de él, y la colonización? Acá el mensaje no se trata de cancelar todas las cirugías de riesgo, sino identificarlos antes para optimizar y así compensar con un bundle, que es una lista de chequeo, un proceso que nos lleve realmente a la prevención. Aquí ya empecemos a entrar ya como tal. Y el primero es la obesidad. Paciente que tengamos con pacientes obesos, yo les quiero decir, pacientes con índice de masa corporal puede aumentar, pacientes con índice de masa corporal por encima de 40 de índice de masa corporal, el riesgo de infección de la herida aumenta en 10.58%. 10.58 un paciente con índice de masa corporal. Es decir, de entrada, miren que eso lo tenemos que prever, es decir, tenemos que mejorar las condiciones para ese paciente. Y para un paciente que viene en una Colelab, ese estudio lo encontré para esta exposición, donde decía, un paciente que es sometido a Colelab con índices de masa corporal superiores a 40, a 40, perdón, no sé por qué se deja compartir acá, superiores a 40, aumenta en un 17% la probabilidad de infectarse la herida. Entonces, no es estigmatizar a los pacientes obesos. Aquí tenemos que hablar específicamente, perdón, que no sé por qué se debe compartir, específicamente es que a mayor índice de masa corporal, mayor necesidad de planificación, técnica cuidadosa. Cuando hablemos ahorita, eso es lo que tenemos que reforzar. Cirugías de más de 90 minutos, deberíamos cambiarnos los guantes. Cirugías de más de 90 minutos. Ahí nos cambiamos los guantes porque, y es más, y la indicación es colocarnos doble guante. Uno, por protección, por bioseguridad propia. Y dos, porque con eso logramos identificar las microperforaciones que tienen los guantes. Entonces, es donde ahí empezamos a aumentar el nivel de aplicabilidad de las técnicas para que sea adecuado en los pacientes. Entonces, miren, control térmico en ese paciente, vamos a controlar la temperatura, vamos a generar una profilaxis adecuada y un seguimiento posoperatorio para ese paciente. No lo podemos dejar. Y aquí viene importante. Y recuerden esto es más de recordatorio. Si yo tengo una herida limpia, donde yo no entro a un tracto digestivo, ni genital, ni urinario, el riesgo de que se me infecte la herida es bajo. Y si el paciente no tiene comorbilidades, pues yo aplico todas las normas, pero no intensifico. Pero ya tengo un paciente con limpia contaminada. Ya entro a tractos controlados, pero obviamente con tractos contaminados, pero de manera controlada, ya tengo un riesgo intermedio. Si tengo una herida contaminada, donde ya hay un trauma reciente, hay ruptura, pérdida de la técnica estéril, ya paso a ser alto el riesgo de infección. Y si tengo una herida sucia, tejido desvitalizado, infecciones establecidas, peritonitis avanzadas de varios días, el riesgo de que se me infecte la herida es alto y más control debo tener
para evitar eso. Recuerden cuánto le cuesta a una institución hospitalaria tener un paciente con infección del sitio quirúrgico. Se los decía en las pruebas diapositivas. Entonces el número aumenta casi hasta un 40% en estos pacientes con heridas sucias e infectadas. Por eso yo debo saber qué tipo de herida es la que yo voy a hacer en mi procedimiento quirúrgico. ¿Qué tipo de herida es? ¿Eso es limpio, contaminado, contaminado, sucio, infectado? Y voy a decir de una vez algo para, alguien me hacía esta pregunta en estos días, yo en redes sociales, que al final les muestro un poco, o me pueden seguir. Si yo tengo un paciente contaminado, ¿lo dejo de último en mi programación? La respuesta es no. No se deja un paciente de último. Ya es más por decisión propia de la institución. Ah, pero es que debo intensificar más la limpieza, a no ser que tenga un microorganismo muy resistente que requiera de un proceso de desinfección de quirófano mucho más exhaustivo terminal para poder continuar otro proceso. Pero recuerden la norma internacional del CDC. Todo paciente debe ser tratado como potencialmente infeccioso. Significa que entre cirugía y cirugía, mi proceso de desinfección, de limpieza entre salas, debe ser igual de riguroso. Lo mismo aplica para la desinfección. Ah, es que si yo voy a hacer broncoscopias o endoscopias, dejo al paciente que tiene VIH, el paciente que tiene TBC lo dejo de último. No, porque entonces usted mismo está desconfiando de sus propios procesos de desinfección. Usted mismo está dudando de su producto que está comprando, no revisó la ficha técnica y no sabe la efectividad que pueda llegar a ese producto. O no estoy manejando bien los productos. Eso ya es un tema muy distinto que vamos a manejar. Estas son las guías y yo al final les puedo compartir, digamos, y en mi perfil van a poder encontrar la información de todo esto en el cual me baso para hablarles de todo ese tema. Entonces, lo que es el CDC, la norma del 2017 marcó un ítem bien importante porque empezaron a hacer revisiones sistemáticas mucho más profundas, revisiones más importantes que nos llevan a estas decisiones. La SHEA es uno de los puntos más importantes a nivel internacional porque son los que investigan realmente la infección del sitio quirúrgico y miden todo, todo lo miden, todo, 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 todo. Y son donde nosotros, como investigadores, porque recuerden, todos somos investigadores, ustedes lo hacen en su sala, pero eso hay que empezarlo a reportar. Si yo empiezo a implementar un nuevo modelo en mi institución, documentémoslo, reportémoslo, escribámoslo porque los instrumentadores deben empezar a ser visibles en la publicación y deben ser los líderes en todo lo que tiene que ver con la infección del sitio quirúrgico. JAMA en el 2023 nos mostró unos ensayos clínicos espectaculares y eso, en eso se basa exactamente mi investigación. ¿Y por qué? Porque digamos, todos los bundles se han basado específicamente en cirugías colorectales y son los que más se han interesado porque llegan a hacer procedimientos colorectales y claro, tienen que abrir el intestino y tienen tasas muy altas porque, claro, la E. coli y los enterococos que están ahí sencillamente empiezan a generar un punto muy importante para esos pacientes, que es lo que nos van a dar la hoja de ruta para lo que vamos a ver a continuación. Primero, baño preoperatorio. Una indicación, la pregunta es, ¿el paciente se debe bañar con clorexina en la casa, sí o no? La técnica de muchos artículos dicen sí, ojalá el paciente se bañe con clorexidina, solucione su casa, pero hay un problema muy riesgoso que han empezado a reportar los artículos, pacientes que han recomendado eso para disminuir la carga bacteriana, y es que sencillamente el paciente puede generar un proceso alérgico a la clorexidina si no se lo retira adecuadamente. Tengamos en cuenta en eso. Entonces, pero sí que se recomienda que el paciente al menos se bañe 4 horas antes al menos del procedimiento para que disminuya la carga bacteriana que tiene en su piel y obviamente eso disminuya. Entonces, el baño preoperatorio, un paciente que lleve más de 4 horas, más de 5 horas sin baño preoperatorio, hay que bañar al paciente para que disminuya la carga bacteriana y más si está un paciente hospitalizado. Entonces, por sí solo no elimina el riesgo, pero esto contribuye a disminuir la carga microbiana. Recuerden que se los decía ahorita, que hasta el 75% de las infecciones del sitio quirúrgico eran de flora endógena del paciente, pero es porque no controlamos cosas como estas. Instituciones que todavía estamos viendo esto, rasurado con cuchilla, perdón, no sé por qué si hay, rasurado con cuchilla. Esto hace microlaceraciones en la piel, como ustedes lo ven ahí, microlaceraciones, y entonces, perdón, que no sé por qué llega un momento en que se desconecta 2 veces aquí, aquí. Ya. Entonces, tenemos el punto donde sencillamente si yo lo hago con rasuradora, la tasa de infección puede aumentar en un 4.4%.
De 100 pacientes se me pueden infectar 4 si yo rasuro el área con cuchillas de afeitar tradicional. Solamente debo retirar el vello, solo lo retiro si el vello obstruye la visión de la incisión. Si el vello no me obstruye, no lo debo retirar. Eso es muy importante. Y si lo debo retirar, lo debo hacer con cortadoras eléctricas como las Clipper. La Clipper permite hacer un rasurado, no, miren acá en esta imagen, dejando casi el vello a borde de piel, pero sin microtraumas. Eso nos dicen las guías de JAMA y de la OSHA del 2023-2022 que no debemos hacerlo. Y ojo, porque hay cirujanos, no sé si pasa, algunos cirujanos, eso pasa aquí en Colombia, algunos cirujanos rasuran con la hoja de bisturí y el instrumentador lo deja incidir con la misma hoja de bisturí. Peor porque hicimos doble afectación. Uno, el cirujano utilizó la hoja de bisturí como si fuera una máquina de afeitar, generando posiblemente microlaceraciones. Y dos, la flora que hay en la piel, la microbiota residente, afectó directamente ese punto. Importante, la profilaxis antibiótica. Acá, la dosis del paciente debemos, en lo posible, aplicarlo 60 minutos antes del procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? No se aplica 24, 48 horas antes, porque la idea es que cuando el cirujano haga la incisión, el medicamento esté concentrado en la incisión. Si yo lo aplico 2 horas antes y hago la incisión, el medicamento ya por metabolismo del cuerpo ya lo ha absorbido. Entonces, ese es un punto importante. Tener en cuenta, obviamente, que es un tema más anestésico, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no prolongar y aplicar el medicamento. Y en cirugías limpias y limpias contaminadas, aplico antes de la incisión, 60 minutos antes, pero nunca después del cierre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Resulta que en los pacientes cual se les sigue aplicando antibiótico, que son de limpia y limpia contaminada, ojo con eso, no estoy hablando de las sucias y ya heridas contaminadas, porque ya es un tema muy diferente de control de infección. Acá no tenemos infecciones activas, aquí dejamos el cuerpo actuar, porque ya tenemos el que actúa sobre la incisión, pero entonces, ¿qué pasa? Hay eventos adversos como la resistencia antimicrobiana, daño renal que hemos encontrado en los pacientes, ya se ha empezado, entonces no debemos hacer profilaxis prolongada solo por costumbre. Descolonización, importante. ¿Qué nos ha dicho? El Staphylococcus aureus que está viviendo en nuestras narices, ese que vive ahí, deberíamos, si vamos a hacer implantación de dispositivos como de cadera, de rodillas, cirugías cardiovasculares y en pacientes de alto riesgo, deberíamos hacer lavados nasales con yopoidona como mínimo y o mupirocina nasal ungüento. Eso lo deberíamos hacer. Y eso baja realmente la descolonización a casi un 0,8% el riesgo de colonización bacteriana. Entonces, no es solamente todo sin criterio, es identificar qué procedimientos son de alto riesgo y qué en pacientes puede aportar valor ese tipo de herramientas. Y aquí vamos, pensemos en eso, hay que controlar la glucemia del paciente. Miren este tipo de cosas. Controlemos la glucemia del paciente, el aporte nutricional, lo del tabaquismo que les comentaba. Si tenemos que infecciones remotas, controlémosla antes, no durante. Las reservas que podamos tener, obviamente, de pérdida, porque entre mayor pérdida sanguínea tenga el paciente, mayor riesgo de infección tiene. Y eso, pues, nos ayuda a reducir el riesgo metabólico, de la misma vez, mejorar esa función fisiológica que tiene el paciente. Entonces, pensemos en esto. Si usted es el encargado de preparar al paciente, pensemos un poco alrededor de eso. Preparación de la piel, la clorexidina con alcohol será un estándar GOL súper importante cuando los mezclo, la clorexidina con alcohol y por encima la yopovidona, porque la clorexidina tiene mayor efecto residual y su inicio de acción se da casi a los 15 a 30 segundos. Su efecto residual está entre las 4 a las 6 horas, y además es acumulativo. Y si es con alcohol, aumenta su espectro bacteriano. Súper importante. Y eso realmente es. Y entonces le gana por encima la yopovidona, obviamente, en sitios donde los puedo colocar, porque la yopovidona está la clorexidina está contraindicada en oftalmología, pues en concentraciones del 4%, de algunas al 2%, o en oído por su ototoxicidad que genera, en neurocirugía, por hoy el daño de las meninges que puede hacer. Entonces, un punto importante. Y pasamos a la higiene quirúrgica.
Ojo, lavados mínimos de 3 a 5 minutos. Y si solo es fricción con soluciones a base de alcohol, pues deberán ser entre 2 a 3 minutos. Ay, es que yo me lavo 10 minutos. No, la evidencia demuestra que entre 3 a 5 minutos es suficiente mientras cumpla la técnica, mientras utilice el jabón adecuado, mientras no reenvasemos el jabón para no generar una recontaminación. Y entonces eso nos lleva a ese punto de atención. Perdón, que no sé. Entonces nos lleva a ese punto de atención. Entonces el lavado quirúrgico es muy importante y las zonas olvidadas. Y eso nos lleva a un punto que le encanta a Pau en este caso, y a mí me encanta este tema, y es el tema de las uñas. El tema de las uñas tiene un foco súper importante. Dos cosas. Y es que se ha logrado identificar que uno de los principales factores de las uñas es su longitud. Uñas por encima de los 2 milímetros aumenta 6 veces el riesgo de contaminación bacteriana de mis uñas. ¿Y qué promueve eso? Las uñas largas, semipermanentes o acrílicas o artificiales aumentan el riesgo casi 16 veces después de la primera semana. Lo aumentan. El esmalte realmente, entonces las guías dicen, no se ha logrado demostrar que el esmalte simple aumente el riesgo, pero dice que el esmalte descascarado, el esmalte ya con pérdida de su forma, realmente esas no tiene que ver ni siquiera mucho con lo que le caiga al paciente, porque el guante, la cantidad, la exposición no tiene un efecto de causalidad, pero sí, digamos, en ese caso, la longitud de las uñas es un factor que realmente nos lleva en ese caso a entender lo que es los milímetros. Uñas por encima de 2 milímetros, un factor de riesgo, y uñas semipermanentes en acrílico, artificiales, esas que se fijan con ultravioleta, también son un factor de riesgo. La normotermia, hay que controlar la normotermia al paciente y a la sala. Cuando el paciente tiene hipotermia, ¿qué pasa? Sencillamente hay constricción de los vasos. Entonces los linfocitos no llegan allá y eso sencillamente también repercute. Entonces también debemos generarle un poco de calentamiento al paciente que esté por encima de los 36 grados para disminuir ese riesgo. No es dejar al paciente expuesto al frío de la sala. Por eso lo que buscamos es prevenir la hipotermia de la sala. Eso es muy importante. No es solamente el número del termostato, es la normotermia del paciente. Acuérdense eso. La hipotermia genera vasoconstricción. Al perder calor, se pierde la temperatura y hacemos que no haya oxigenación en los bordes de la herida y eso aumenta la infección del tejido quirúrgico. Ojo con eso, que es importante. El control de la glicemia, que lo hemos venido hablando, debemos controlar y las guías dicen que debemos intentar controlar la glucosa, al menos debe estar entre los 110 a 150 miligramos, tanto en el pre, en el intra y en el post, para que la glucosa de alguna manera, pues como eso genera, digamos, afecta los procesos de cicatrización. Eso es lo que afecta a la glicemia. Cuando aumenta la glicemia, afecta la cicatrización y eso aumenta el riesgo de infección del tejido quirúrgico. Miren, todo empieza a tener como una lógica en el proceso. Aquí vamos entonces a que el paciente debe tener una oxigenación. Debemos tener el proceso de saturación para que ayude a oxigenar el oxígeno suplementario, que es un tema sencillamente que nos enseña algo. Y es que todas las recomendaciones que de alguna manera tienen el mismo grado de certeza, eh, debemos intentar brindarle la oxigenación suplementaria para que de alguna manera le ayude a oxigenar los tejidos, los bordes de la herida y evitar eso. Hay que evitar el trauma. Hay muchos cirujanos y el uso continuo y severo de electrobisturí también, esas quemaduras que se generan, ese riesgo también aumenta el riesgo de infección quirúrgica. Ese riesgo de tejido es desvitalizado por el uso continuo y excesivo de electrobisturí, electros por encima de los 40 en su coagulación, la fulguración completa, también aumenta el riesgo. Entonces debemos tener en cuenta en eso. Y recuerden esto, cuando pasamos al cierre de la herida, lo ideal sería que el último portagujas, en lo posible, sea un portagujas que no hayamos utilizado previamente durante el procedimiento, que sea un portagujas, ojalá, de los limpios. Cuando me refiero a limpio, no me refiero en limpio de que no esté estéril, sino que no lo hayamos utilizado, pero que permita de alguna manera controlar y el cambio de guantes para el cierre de la herida. Y más en cirugías prolongadas, donde pensamos que de alguna manera hubo mucha manipulación de los tejidos. Ese exceso de manipulación por parte de los cirujanos, porque a veces hay exceso de manipulación
Eso lo sabemos. Hay cirujanos que sí son muy delicados en el control. Entonces, tenemos que intentar reducir el tiempo quirúrgico. Esos los cirujanos que también tienen cirugías muy extensas ponen en riesgo al paciente. Eso también es importante. Eso es importantísimo. Eso nos lleva a que las suturas antimicrobianas también sí son efectivas. Las normas evidencian que las suturas que tal vez tienen recubrimiento triclosan funcionan para la prevención de la infección quirúrgica. Eso tiene un enfoque adicional que nos ayuda y las guías lo recomiendan. Lo recomiendan para ese tipo de pacientes que podemos disminuirle el riesgo. Entonces van pensando en todo lo que podemos hacer con esto y llevarlo a este punto. Y acá, ya para ir cerrando, vayan pensando en que el quirófano no es estéril, pero es un ambiente controlado. ¿Y cómo ambiente puede fallar? Porque sencillamente, ¿qué incluye el ambiente? Ventilación, la presión positiva. El aire debe entrar por mi sala por la parte superior, deben salir por la parte inferior y si abro la puerta, la presión de la sala debe ser diferente para que el aire del exterior no entre acá, sino que lo saque hacia afuera. Pero el continua apertura de las puertas nos lleva a que tengamos problemas, que eso es lo que hablamos aquí. La ventilación, sencillamente, perdón, que no sé por qué se me cierra acá. La ventilación requiere mantenimiento, monitoreo, registros. Y sencillamente, las fallas en la ventilación está asociado con brotes, se asocia con brotes de muchas maneras. Y especialmente por hongos. Ojo con esto. Si estamos teniendo brotes, podamos mirar con el epidemiólogo de la clínica si tal vez un Aspergillus, perdón, es el que está por ahí metido y es el que se ve cuando hay obras, remodelaciones. Cuando hay remodelaciones, ese Aspergillus es el que muchas veces está por ahí o por filtros deficientes que tenemos en la sala. No tenemos filtros EPA adecuados que realmente nos filtren micropartículas. Eso es importante. Entonces, el tránsito de apertura lo tenemos que controlar. Cerremos las puertas del quirófano. Menos personas, menos entradas y salidas, personas necesarias dentro del quirófano y anticipémonos a eso. Aquí viene el rol del instrumentador. Debemos evitar que el auxiliar, la circulante, entre y salga para esa apertura de la puerta. Eso cambia los flujos de presión y si yo mantengo la puerta abierta, el flujo positivo que tengo acá y si el de afuera es menor, cambia y empieza a integrarse aire desde el exterior al interior y empieza a migrar microorganismos a la herida operatoria. Ojo con eso. Y la exposición, un video que a mí me encanta que yo he publicado. Entre más tiempo de exposición tenga el instrumental, yo no puede ser que tenga una cirugía de 4, 5, 6 horas, una escoliosis y piense de que el instrumental a las 5 horas todavía sigue estando estéril. Y aparte, si en mi sala abre y cierra la puerta, no tengo buenos filtros, no hay buena protección, el cirujano tiene el tapabocas por debajo de la nariz y es donde entraba lo del estafilococo que yo les decía. Esa es la razón. ¿Por qué tenemos que tener el tapabocas? Por el estafilococcus aureus que tenemos presente acá y que es el principal causante de infecciones. Y entonces la exposición del instrumental tenemos que intentar. Si un instrumental específico que tenemos en la bandeja no lo vamos a utilizar, tapémosla. Y tenemos que evitar esas corrientes de aire que entran de afuera, los ambientes húmedos, la excesiva manipulación del instrumental cuando no lo requerimos. Obviamente porque hay instrumental que requerimos. Entonces, ay, pero entonces, ¿cómo no lo voy a utilizar? Claro, pero en una cirugía de 4, 5, 6 horas no utilizamos el 100% del instrumental. No lo utilizamos. Eso es importante. Por eso la desinfección debe ser completa. La desinfección entre casos específicos, la limpieza terminal, las superficies que son de alto contacto, esos estafilococos que llegan ahí, que pueden traer ¿quién? Los celulares. Los celulares porque ese celular tiene fómites y yo lo he dicho, aumenta porque tiene estafilococos, enterococos y bacilos gram negativos que empezamos a convertir en un fómite en todo, en las puertas, en las mesas, en todo lo que tocamos, en los insumos limpios que tenemos desde farmacia. Tocamos el celular, lo traemos de afuera y así tocamos todos los insumos por la parte externa y empezamos a diseminar los microorganismos. Entonces, el celular puede ser útil, pero debe comportarse como un objeto potencialmente contaminado. Limpiémoslos con alcohol al 70%, con eso es suficiente para que disminuyamos la flora. Cada vez que entremos al quirófano, limpiémoslo para que lo tengamos. Cero joyas. Las joyas son un fómite importante y retienen microorganismos. El anillo de compromiso, el reloj, todo, el anestesiólogos, cirujanos, enfermeros, todo debe salir, si es más, si estoy en el área operatoria o en un área estéril. Los gorros de tela es una discusión que sencillamente el gorro de tela no se ha comprobado que influye en la infección del sitio quirúrgico.
Antes al revés, el gorro desechable está teniendo un impacto ambiental importantísimo por el consumo excesivo que se da. Y hay que tener un buen manejo. Alguien me decía, pero yo cómo compruebo que la persona sí se cambia el gorro. Y ahí yo le hago una contrapregunta. ¿Usted cómo comprueba que el cirujano sí se laven bien las manos? Acá en Colombia los cirujanos no se lavan bien las manos. Entonces, si quiero controlarle, entonces, ¿cómo controlo que no se laven, que laven el gorro, pero no le controlo el lavado de manos? Hay que tener también una coherencia lógica en el proceso y es que ahí viene que hay que enseñarle ética a los profesionales. La ética profesional no se puede olvidar en ese caso. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Es decir, el gorro de tela sí se puede utilizar. La evidencia ha demostrado y cada vez por el tema ambiental que estamos tocando en el planeta es un punto importante, pero debemos lavarlo, obviamente, un lavado correcto. Las instituciones que puedan lavarlo ellos mismos, lávenlo, pero sí se puede, y más por un tema de impacto ambiental, que el mundo lo está viendo con los insumos reutilizables, con todo, entonces es importante en ese caso. Y ya les había dicho esto de la herida, hay que cambiarnos los guantes cuando hagamos el cierre de herida. Hay elementos como por ejemplo la presión negativa incisional, no son para todos, pero sí en algunos nos va a ayudar a eliminar el exudado. Con pacientes que tienen obesidad, cirugías abdominales, artroplastias, este tipo de elementos nos van a ayudar a disminuir realmente nos van a ayudar a disminuir ese riesgo de infección del sitio quirúrgico que nos va a ayudar. Hagamos vigilancia epidemiológica. La vigilancia es muy importante. Pacientes, llevémoslos como mínimo de seguimiento a 30 días. ¿Qué pasó con ese paciente? Hagámosle un cierre. ¿De dónde viene ese implante? Las cajas de las casas médicas, cómo estamos lavando el material que viene de su síntesis de una casa comercial. ¿Se lava correctamente? ¿Hay agua caliente para eliminar restos de líquido articular de mi prótesis? Eso es importante. Analicemos y que realmente nuestro quirófano se convierta en indicadores. Hay que medir. Quirófano que no mide, quirófano que no mejora, es mi frase que yo aplico casi para todo. Quirófano que no mide, quirófano que no mejora. Central que no mide, central que no mejora. Debo poner indicadores. Tasa de infección del quirúrgico. ¿Usted la conoce? Si no la conoce, hay que preguntarla por procedimiento. ¿Cuál es el riesgo de infección que tienen? ¿Cuál es el riesgo o la razón de riesgo de acá? Por cada tantos pacientes, ¿cuántos se infectan acá? Las profilaxis a tiempo, redosificaciones, temperaturas intraoperatorias, glucemias. Midamos, recolectemos datos para que esto realmente se convierta en un factor importante. Y acá yo quiero terminar con esta frase, y es que exactamente como se lo dije durante todo el proceso, la seguridad del paciente empieza antes de la infección empieza, no empieza después del procedimiento quirúrgico. Ahí yo soy Germán Acevedo, un instrumentador quirúrgico apasionado por este tema, investigador, me encanta ahondar sobre estos temas. Hoy les hice un barrido gigante y quiero con ustedes más adelante profundizar en esos temas. Quiero que me sigan en mis redes sociales. Yo hablo mucho en mis redes sociales como el profe Germán. Me pueden buscar o escanean este código QR y hablo mucho de temas de desinfección, de elementos, equipos biomédicos, de suturas y que seguramente van a ser muy útiles para ustedes en su proceso y comparte los estudios. Ahí tienen los links donde van a poder consultar esos estudios que ustedes tienen ahí. Entonces, un placer y pues bueno, espero les haya gustado realmente este espacio. Espectacular. ¿Cuántos corazones y cuántas palmas, aplausos? Tomate, tomate un poquito de agua, Germán. Si quieres, Ay, sí, perdón. Es que me, deja me de emociona un compartir así poco, me emociona un poco. mi amor. ¿En serio? Amás. Se Me nota gusta, que me amás gusta. lo que haces. Y cuando uno ama lo que hace, le pone esta pasión. No, no, no dejan de llegar las felicitaciones. Me muero. A ver, para. ¿Escuchás el chat? Sí, sí, aquí ya lo estoy viendo. La verdad que yo te iba escuchando, ¿no? Y muchas de las cosas que iba escuchando las vengo escuchando hace años. Y cada tema que vos hablas es para quedarse hablando una hora. Pero bueno, escuchemos las preguntas y es que hay, creo que algunas hubo. Sí, hay Em, algunas se repiten, Pau. Dale, ¿Quieren que Meli, empecemos? las que vos puedas y consideres, porque estamos medio corti con el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de sacar algunas dudas. Igual Germán ya dejó el Instagram, nosotros lo etiquetamos también, así que nada, me imagino que ya te van a estar siguiendo. La mayoría felicitaciones, genio, nada. La gente te quiere mucho.
Muchas gracias. Mira, una kinesióloga nos está escuchando, qué bueno. Qué Micaela, bueno, qué gracias bueno. por estar. Bueno, Meli, te Bueno, escuchamos. empiezo con las preguntas. Una es, quisiera saber cuál es la temperatura recomendada de un quirófano de traumatología. ¿Debe ser distinta a Bueno, las exactamente. especialidades? Claro, los quirófanos normalmente tienen temperaturas entre 20 y 24 grados 20, centígrados 24. exactamente, y en quirófanos de ortopedia normalmente se manejan 2 graditos por debajo de los 24, es decir, entre 20 y 22. Tiene una razón lógica, sencillamente es que ahí utilizamos lámparas, trajes plomados, los trajes plomados aumentan la sudoración del personal, entonces por eso se bajan 2 graditos más entre 20 y 22, obviamente ya para mejorar el confort del equipo, porque obviamente sabemos con chaleco plomado termina siendo un poco complejo ese proceso. Otra de las preguntas, lo habías mencionado, pero está bueno poder reiterarla. ¿Las dosis antibióticas en cirugías prolongadas se debe repetir? En cirugías no, digamos, bueno, si es cirugías prolongadas y vemos que hay ruptura tal vez de técnica séptica, sí, sí sería bueno complementarla. Entonces, en cirugías que sean limpias, que no sean de exceso de duración, sí lo hacemos netamente solo al inicio, no se hace después de los procedimientos quirúrgicos, es la intención por el daño renal, lo que les mencionaba. Y dos, pero ya si tengo una cirugía muy prolongada, lo que les decía, ahí ya entran otros factores, contaminación de las mesas, del instrumental. Entonces sí es importante por ese lado. Bien. Antes de realizar la antisepsia de la piel con sustancias con clorexidina y alcohol, ¿debe realizar alguna limpieza previa, por ejemplo, en pacientes de urgencias o emergencias? Claro, si hay materia orgánica, la materia orgánica se debe retirar. Siempre debemos generar un retiro de materia orgánica. Materia orgánica podemos hablar de si de pronto puede haber sangre, si es una cirugía, una herida sucia, tal vez ahí tú lo acabas de mencionar. Si es una emergencia, viene una herida sucia con material expuesto, debemos intentar limpiar la materia orgánica porque parte de la clorexidina puede que se pueda inactivar en contacto. Entonces sí se hace una remoción de esa materia orgánica grande que está sobre eso y luego sí pasamos directamente al lavado. Bien. Me gustaría saber cómo se sabe que la persona tiene una ISQ por la readmisión al hospital. Listo. Digamos, no siempre la readmisión, pues es exactamente por eso, pero sí ayuda a detectar. Pero no es la única forma. Uno puede ver signos como el dolor progresivo, el paciente empieza a tener dolor, la herida se enrojece en sus bordes, calor alrededor de la herida se pone caliente, hay secreción purulenta, ¿cierto? Hay fiebre, porque obviamente la apertura de la herida puede generar también un absceso. Entonces, sencillamente eso puede generar esos puntos. Bien. Después, respecto al material de ortopedia, ¿con cuánta anticipación debe armarse la mesa? Lo más próximo a iniciar el procedimiento. Lo más próximo. A Germán, veces, perdón que me meta, esta pregunta me interesa porque por lo general nosotros acá en la Argentina armamos la mesa con tiempo porque si llegara a pasar algo y se tiene que suspender la cirugía, el ujú, paciente por ahí le hiciste la claro, anestesia. Entonces como que la armamos con tiempo. A veces se arma, se tapa, se pasa al paciente. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Porque cuando lo leí me parece muy interesante. Y en otros claro que lugares acá sí. también lo que hacen para que el paciente no esté escuchando lo que está pasando, los ruidos, las cajas pesadas y demás, como que el instrumentador arma, tapa y hace pasar al paciente. Bueno, acá te cuento un poco eso. Normalmente, lo ideal siempre es intentar abrir lo más próximo a la cirugía, ¿cierto? También hay que entender que hay procedimientos que requieren de una preparación de equipos altas. Hay un ejemplo, una revisión de cadera, rodilla, pueden llegar 15, 20, 25 cajas y pues uno no puede Claro. decir, venga, lo abro en algún momento. Y tú tienes razón en ese aspecto. Acá realmente no hacemos lo de pasarlo, a veces sí lo hacen en algunas instituciones, pero normalmente sí se hace con el paciente ahí, pero no se anestesia hasta que quien da la orden para que se pueda iniciar el procedimiento, el instrumentador. El instrumentador revisa todo, equipos, es más, algunos motores, se revisan hasta Claro, los motores. El motor y sí. funciona, no funciona, más si de pronto es de batería, porque se han encontrado hasta, abrimos el motor y el motor, alguien le dejó la batería adentro, No, los entonces canulados que por ahí te vienen sucios, bueno, esto es un es, tema. Por eso te digo, cada es tema que vos fuiste correcto. hablando es para un webinar. Es correcto, sí, hoy quería dejarlos como con esa semillita
para en otros espacios poder hablar más a profundidad de cada uno, porque cada uno de estos es un webinar, pero sí lo más próximo a la cirugía. Y lo que hiciste, lo que tú me dices es perfecto. Se puede tapar con una sábana estéril. Eso está perfecto. Es más, las guías recomiendan es eso. Tápalo. Si ya lo preparé y eso, tápalo y eso aumenta y elonga nuevamente la esterilidad. Porque lo que contamina, si tengo la sábana estéril, pues vuelve y me protege nuevamente, pero lo que contamina es la circulación del aire, ¿cierto? Y la circulación del personal. Eso es bien importante. Bien, una de Muy las últimas bien. preguntas, porque más o menos se van reiterando en cuanto a temas. Las estrategias prevenibles en la que se mencionan los apósitos postquirúrgicos antimicrobianos, ¿cuáles recomiendan? ¿Se ha tenido indicadores con el uso de estos? Bueno, entonces digamos que de alguna manera de antimicrobianos se han recomendado, pero exactamente que el paciente cumpla con esas características. Es más, se me olvidó pronto incluir una, y es que no a todos los pacientes se les coloca, por ejemplo, el Yovan al inicio, más que todo, como no de pronto estamos hablando del cierre, estoy hablando del inicio, pero ejemplo, no se requiere siempre. Muchos, a veces, hay cirujanos que le encanta ponerle Yovan en todo, y mezclamos Yovan que tiene yopovidona y lo mezcla, y luego primero hicimos lavado con clorexidina y luego con Yovan. Entonces eso nos lleva a una contradicción importante y a veces pueden tener un efecto también contrario entre esos. Y ya en los apósitos posoperatorios, realmente los que generan sistemas de vacío y en pacientes, se me olvidó mencionar algo, ¿por qué son tan importantes? Porque en pacientes que son muy obesos, la obesidad y que tienen un perfil, digamos, su tejido subcutáneo es muy grueso. ¿Qué pasa? Es un riesgo grande. ¿Y por qué sí se recomiendan ellos? Porque la grasa tiene poco tejido vascular y el poco tejido vascular permite que obviamente no lleguen toda la parte linfocitaria del cuerpo, entonces no lo puede eliminar. Entonces, en ese tipo de pacientes, súper recomendado, por ejemplo, y ya si pasamos a heridas con limpias contaminadas, ahí aumenta mucho más la eficacia. Tenemos una de lavado de manos, si se puede hacer lavado de manos solamente con alcohol. No, solamente con alcohol no, por una razón, y es exactamente que el lavado de manos, el jabón debe cumplir unas condiciones, que es más, lo establece la FDA, que debe tener efecto residual. Efecto residual debe tener el inicio de acción debe ser rápido, que sí lo tiene el alcohol tiene inicio rápido, el alcohol tiene buena efectividad y buen espectro bacteriano, pero no tiene efecto residual. ¿Cierto? Es decir, no dura, el efecto puede durar, digamos, algunos de reportes muy cortos hasta otros de 30 minutos, que como la yopovidona también su reporte es un poco más corto, en cambio la clorexidina sube hasta 6 horas. Es más, nosotros como instrumentadores nos lavamos las manos todo el día y si llegamos a la casa y como el efecto residual es acumulativo, nuestras manos siguen matando microorganismos, siguen y siguen y siguen matando microorganismos. Esa es una ventaja de la De la clorexidina con clorexidina. alcohol. Sí, la Claro, de la clorexidina es clorexidina. hermosa por eso. Realmente tiene buenas capacidades. Entonces, solo con alcohol, no. Por eso si vemos insumos como con la clorexidina a base de alcohol en solución, por eso se combina con la clorexidina, porque los dos hacen un papel espectacular. Claro, porque acá Marcela pregunta cuál es la opción de higiene de manos en el caso de alergia a la clorexidina. Bueno, ¿Mm? puede ser el jabonoso, la iodopoviona jabonosa, eh, o no sé qué más. Peor, o sea, si sos alérgico, bueno, te lavas con jabón y después te pasarás alcohol, pero Sí, la piel claro. tiene que estar limpia. Ujú. Bueno, la Están verdad que fue un pidiendo éxito. mucho, ¿Quedó sí, alguna eso más? mismo iba a decir, que es un éxito, están pidiendo ver el material nuevamente. Lauti, no sé si querés recordar las redes para volver a ver el material. Genial, Meli, sí. Después en Propato van a estar subiendo al canal de YouTube de Propato Salud esta conferencia que tuvimos con Germán. Cualquier cosa igual que necesiten consultarle, le pueden escribir al Instagram, que es Germán el profe guión bajo, o si no nos pueden Ujú. contactar por nuestras redes, que es IQX guión bajo Argentina, que ahí nos pueden encontrar a cualquiera de nosotros tres, que le vamos a estar contestando. Recuerden que esta clase queda grabada, se va a subir al canal de YouTube. Tengan paciencia con los certificados, son muchos. Y también tengan en cuenta que cuando se inscriben a una, una disertación como esta,
tiene un cupo. El cupo de hoy era de 1000 personas y las personas que no se conectan le están sacando el lugar a otra persona que por ahí sí tenía el tiempo o las ganas para ver esta charla. Tengan en cuenta eso, sean responsables a la hora de inscribirse a una capacitación y espero obviamente que les haya gustado un montón esta disertación, tanto como a nosotros, que nos parece un tema súper importante y que habla mucho de lo que es la seguridad del paciente. Yo también muy, Bueno, muy Germán, contento. Dale, Pau. es- Dale, dale, perdón. espero que no, te quería proponer que antes de fin de año tengamos otro encuentro, porque la gente quedó muy contenta, pero bueno, vamos a ir hablando a ver cómo estás de tiempo. Y nada, perdón que te corté, que me querías decir algo. A mí medio que se me entrecorta, que no sé si soy yo, mi No, no, internet. no te preocupes. No, al revés, agradecerles por la invitación y claro que sí, cuenten con mi apoyo en todo este proceso de formación. Cada vez entre más academia tengamos como equipo quirúrgico, como instrumentadores, cual, pues digamos, nos va a hacer tomar decisiones más fuertes basadas en la evidencia, tener más criterio clínico al lado de los cirujanos, quienes rompen muchas veces tantas técnicas asépticas. Son los que muchas veces y nosotros peleamos y muchas veces la pregunta es ¿y por qué? ¿Y por qué? Y a veces nos quedamos sin respuestas. Entonces, este tipo de cosas, leer los estudios nos permiten de realmente orientar ese tipo de cosas. Me quedo con esas preguntas que ustedes hacen, no alcanzamos, pero seguramente va a ser material para mí para ayudarles y hasta en mis redes responderles esas preguntas también de muy buena manera. Para mí son bien importantes. Y agradecerte, Pau, a todo el equipo de IQX Argentina. Realmente muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que nos brindan este espacio tan importante. Y gracias que lo podemos hacer a la gente de Propato. Nosotros creamos este espacio hace 6 años para visibilizar la profesión. Le contamos a la gente que se está sumando hoy. Tenemos que visibilizar la profesión porque todavía no tenemos la ley nacional. Está, o sea, tiene un dictamen, pero bueno, no sale. Así que los invitamos todos a visibilizar la profesión acá en la Argentina. Y todo esto que contaba hoy Germán para la Argentina tiene mucho que ver y nos tenemos que hacer amigos del Comité de Infecciones, que acá en la Argentina es quien nos acompaña. Empezar a animarnos a ser parte, a armar protocolos, a escribir. Así que bueno, los invito a los instrumentadores a que formen parte del Comité de Infecciones de su hospital. Bueno, no sé, chicos, algo más. No sé si te está Gustavo por ahí, quiere decir algo. Espero que el próximo mes ya tengamos otra charla, que ¿Cómo te seguramente va? siempre hay Gustavo, sí, ¿Cómo te va, Paola, Germán? La verdad, excelente la disertación, el tema interesantísimo, como siempre, así que la verdad lo felicito y esperemos contar con él, como vos bien dijiste, comprometerlo para otro nuevo webinar más adelante. Así que desde ojalá. ya muchas gracias, agradecidos de Propato y bueno, siempre apoyando a la especialidad. Muchísimas Gracias, gracias. Gustavo. Bueno, nos vemos la próxima y ahora hay que tener paciencia con los certificados, que seguramente en 15 días, 20 ya le va a estar llegando, y sumarnos al canal de YouTube de Propato, que están todas las charlas anteriores. Bueno, gracias. Gracias, Germán. Gracias a ustedes, Gracias, muchísimas chicos. Lauti y gracias. Meli. Gracias, Un gracias abrazo Germán. enorme, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, Chao. chao.